Hay una frase que se repite mucho en política. Esto es por tu seguridad. Y normalmente, cuando alguien dice eso, es exactamente cuando deberías empezar a preocuparte. Años 50. Guerra Fría. El mundo está dividido en dos bandos y Estados Unidos tiene una obsesión muy concreta. ¿Y si los soviéticos descubren cómo controlar la mente humana antes que nosotros? Porque claro, en vez de pensar, esto es mala idea, alguien en una oficina dijo, perfecto, vamos a hacerlo nosotros primero. Y así nace uno de los programas más inquietantes y surrealistas de la historia, MK Ultra. No era una película, no era un rumor, era real. La idea era simple. En teoría, encontrar una forma de manipular la mente humana, interrogar mejor, controlar comportamientos, crear agentes perfectos, lo típico que piensas un martes por la mañana. El problema es que, cuando no sabes cómo hacerlo, empiezas a probar cosas, y ahí es donde todo se vuelve oscuro. La CIA comenzó a experimentar con drogas, especialmente LSD, pero no en laboratorios controlados con consentimiento informado y batas blancas impecables. No. Lo hacían con personas que muchas veces ni siquiera sabían que estaban siendo utilizadas. Imagínate estar tomando una copa tranquilamente y que de repente tu realidad empiece a derretirse como un reloj de Dalí. Pues eso pasó. Literalmente. Había bares y locales que eran, básicamente, escenarios de experimentos encubiertos. Agentes observaban desde habitaciones ocultas mientras a la gente le administraban sustancias. Sin avisar, sin permiso, sin ninguna ética. Porque aparentemente en ese momento la ética estaba clasificada como información sensible. Pero no se quedó ahí. También probaron con hipnosis, privación sensorial, aislamiento extremo, incluso técnicas psicológicas que hoy en día serían consideradas tortura. Todo en nombre de una pregunta que nadie sabía responder. ¿Podemos controlar completamente a una persona? Spoiler, no podían, pero eso no les impidió seguir intentándolo durante años. Lo más inquietante no es solo lo que hicieron, sino lo mal organizados que estaban mientras lo hacían. Documentos perdidos, informes incompletos, decisiones improvisadas. Esto no era un plan maestro, era más bien como un experimento gigante, gestionado por gente que claramente no tenía claro el final. Y entonces pasa lo inevitable. Años después, en los 70, alguien empieza a investigar. Surgen preguntas, aparecen documentos, y de repente el gobierno se encuentra en una situación incómoda. Tiene que explicar algo que durante años negó que existiera. La reacción fue curiosa. Admitieron parte del programa, solo parte, porque casualmente muchos archivos habían sido destruidos antes. ¡Qué coincidencia!, ¿no? Es como si alguien hubiera dicho, ¿y si eliminamos las pruebas? Y otro respondió, brillante, seguro que nadie sospecha. Aún así, lo que salió a la luz fue suficiente para dejar claro que aquello no era una teoría conspirativa, era una realidad incómoda. Y aquí viene el giro final. Durante años, la gente que hablaba de control mental era considerada paranoica. Hoy sabemos que no estaban tan equivocados, solo les faltaban algunos detalles. La moraleja de esta historia no es solo que los gobiernos tienen secretos, es que a veces esos secretos no son planes brillantes, sino errores gigantes que nadie quiere admitir. Y si alguien vuelve a decirte, esto es por tu seguridad, quizás deberías preguntar, ¿la mía o la tuya? Hay una cosa curiosa sobre los desastres. No empiezan cuando todo explota, empiezan cuando alguien decide no decir nada. 26 de abril de 1986.
central nuclear de Chernóbil. Todo iba normal, que en lenguaje soviético significa hay cosas que no cuadran, pero nadie quiere ser el que lo diga en voz alta. Esa noche se estaba realizando una prueba. Una de esas pruebas técnicas que suenan aburridas, hasta que dejan de serlo. El objetivo era comprobar cuánto tiempo podía seguir funcionando el reactor sin electricidad externa. Spoiler, no mucho. Y desde luego no así. Una cadena de errores humanos, malas decisiones y diseño defectuoso termina en lo inevitable. El reactor número 4 explota. Pero no es una explosión cualquiera. No es fuego y ya está. Es radiación, invisible, silenciosa, imparable. Y aquí empieza lo realmente interesante, porque el gobierno soviético tiene una decisión que tomar. ¿Informamos o hacemos como si nada? Adivina cuál eligieron. Mientras el reactor seguía ardiendo, liberando una nube radiactiva gigantesca, la ciudad cercana de Pripyat seguía con su vida normal. Niños jugando, gente paseando, parejas haciendo planes de fin de semana, todo perfectamente normal, excepto por un pequeño detalle. El aire era básicamente veneno. Lo más irónico es que muchos habitantes recuerdan que aquella noche era bonita. El cielo tenía colores extraños, casi brillantes. Claro, era radiación, pero nadie les dijo nada. Mientras tanto, en la central, los trabajadores y bomberos eran enviados a apagar el incendio, sin protección adecuada, sin entender realmente a qué se enfrentaban. Imagínate que te dicen, ve a apagar ese fuego, y resulta que el fuego no es lo peligroso, sino algo que no puedes ver, ni oler, ni tocar. Muchos de ellos murieron días después, no por las llamas, sino por algo mucho más silencioso. Y aún así, el gobierno seguía en silencio, hasta que ocurre algo casi cómico, si no fuera tan trágico. A miles de kilómetros, en Suecia, una central nuclear detecta niveles de radiación anormales. Al principio piensan que tienen una fuga interna, pero no. El problema venía del viento, desde la Unión Soviética. Es decir, el mundo se entera de que ha habido un desastre, porque otro país detecta sus consecuencias. Es como intentar ocultar un incendio, mientras el humo llega al vecino. Finalmente, no tienen más opción que admitirlo, pero lo hacen tarde, muy tarde. La evacuación de Pripyat se produce casi 36 horas después, y con un mensaje tranquilizador digno de manual. Es temporal, podrán volver en unos días. Nunca volvieron. La ciudad quedó congelada en el tiempo. Juguetes, ropa, casas, todo abandonado, como si alguien hubiera pulsado pausa en la vida de miles de personas. Y aquí viene la parte más inquietante. Durante años, la información fue limitada, controlada, maquillada. El número real de afectados, las consecuencias a largo plazo. Todo envuelto en una niebla de silencio. Porque reconocer la magnitud del desastre implicaba reconocer algo peor, que el sistema había fallado. Y en ciertos sistemas eso es lo único que no se puede admitir. Pero al final, la verdad siempre tiene una mala costumbre. Se filtra, como la radiación. Invisible al principio, pero imposible de ignorar con el tiempo. Y si algo nos deja esta historia es esto. No hay nada más peligroso que un error grande, excepto intentar esconderlo. Si hay algo que el Reino Unido ha perfeccionado a lo largo de su historia, es hacer cosas extremadamente turbias, pero con una elegancia que casi te hace olvidar lo que están haciendo. Porque claro, no es lo mismo traicionar a tu país que hacerlo con acento de Oxford. La historia comienza en los años 30, en la prestigiosa Universidad de Cambridge. Un grupo de jóvenes brillantes, inteligentes, refinados,
y aparentemente leales a su país. Lo que nadie sabía en ese momento es que varios de ellos ya estaban jugando en otro equipo. Con el tiempo, estos hombres se convertirían en lo que hoy conocemos como los Cambridge Five, una red de espías británicos que trabajaban en secreto para la Unión Soviética. Sí, lo mejor que tenía el sistema. Estaba filtrando información al enemigo. Lo más increíble no es que existieran, sino cuánto tiempo pasaron desapercibidos. Estamos hablando de décadas. Accedían a información clasificada, documentos sensibles, estrategias, y todo eso terminaba en manos soviéticas mientras el gobierno británico seguía confiando en ellos. Era, básicamente, el equivalente político a tener una gotera en casa, pero en lugar de agua se estaba filtrando toda tu seguridad nacional. Y claro, cuando empezaron a surgir sospechas, la reacción no fue precisamente rápida, porque admitir que tu propio sistema de inteligencia estaba comprometido desde dentro no era solo un problema de seguridad, era un golpe directo al orgullo británico. Uno de los casos más famosos fue el de Kim Philby, un hombre tan bien integrado en los servicios secretos que incluso llegó a colaborar con la inteligencia estadounidense. Imagínate la escena. Confiaban tanto en él que lo invitaban a reuniones donde se hablaba de cómo atrapar espías como él. Es como si el ladrón ayudara a diseñar el sistema de alarma de la casa. Cuando finalmente la verdad salió a la luz, el escándalo fue enorme, pero también curiosamente contenido. Nada de explosiones mediáticas descontroladas. Más bien una mezcla de decepción, discreción y ese estilo británico de gestionar crisis con cara de «aquí no ha pasado nada grave». Pero sí había pasado. Durante años, secretos clave habían sido compartidos con el enemigo. Decisiones estratégicas, operaciones encubiertas, todo comprometido desde dentro. Y lo más inquietante de todo, no fue por fuerza ni por infiltración violenta, sino por convicción ideológica. Ellos creían en lo que hacían, y eso es lo que realmente asusta. Porque al final, esta historia no trata solo de espionaje, trata de confianza, de cómo los sistemas más sólidos pueden fallar, no por debilidad externa, sino por grietas internas que nadie quiere ver. Y quizás esa es la lección más incómoda de todas. A veces, el enemigo no está fuera, está perfectamente vestido, tomándote contigo. Hay muchas formas de ocultar un secreto. Puedes enterrarlo, negarlo, destruir pruebas, o puedes hacer algo mucho más efectivo, asegurarte de que nadie pueda siquiera hablar de él. China entendió esto mejor que nadie. Aquí no se trata solo de esconder información. Se trata de controlar completamente qué información existe, cuál circula y cuál simplemente desaparece. Y no es magia, es sistema. Uno de los ejemplos más claros de esto es cómo ciertos acontecimientos históricos, ampliamente conocidos fuera del país, son prácticamente inexistentes dentro de él. No es que se nieguen directamente, es más sutil. Es como si alguien hubiera borrado páginas enteras de un libro y luego hubiera convencido a todos de que ese libro siempre fue así. Imagínate crecer en un lugar donde ciertos eventos nunca se mencionan, nunca aparecen en medios, nunca se enseñan, no porque no hayan pasado, sino porque no forman parte de la narrativa permitida. Eso no es solo censura, es rediseñar la realidad. Y claro, en la era de Internet, esto se vuelve aún más interesante, porque mientras en gran parte del mundo la red es un espacio caótico, lleno de información contradictoria, en China funciona como un ecosistema controlado, filtrado, supervisado.
Lo que ves ha pasado por un filtro. Lo que no ves, probablemente también. Existe todo un sistema dedicado a esto, desde algoritmos hasta moderadores humanos, donde ciertas palabras, temas o conversaciones simplemente desaparecen. Publicas algo y al poco tiempo ya no está, como si nunca hubiera existido. Es el equivalente digital a hablar y que el eco nunca regrese. Pero lo más impresionante no es la tecnología, es lo bien que funciona. Porque cuando controlas la información durante suficiente tiempo, dejas de necesitar ocultar activamente las cosas. La gente simplemente deja de buscarlas, y ahí es donde el secreto deja de ser un secreto y se convierte en una ausencia. Por supuesto, esto no significa que no haya debate, ni opinión, ni discusión dentro del país. Las hay, pero dentro de ciertos límites. Como moverte en una habitación muy grande sin darte cuenta de que hay paredes invisibles. Y esas paredes no están ahí por accidente, están diseñadas, porque al final el poder no siempre está en lo que sabes. A veces está en decidir qué no puedes saber. Y eso cambia completamente las reglas del juego, porque si nunca escuchas una historia, ¿cómo sabes qué falta? Cuando se habla de secretos de Estado, Francia no suele ser el primer país que viene a la cabeza. Quizás porque tiene esa imagen de diplomacia, cultura, croissants y decisiones bastante más oscuras de lo que parece. Esta historia comienza en los años 80, en plena tensión internacional por las pruebas nucleares. Francia llevaba tiempo realizando ensayos en el Pacífico, concretamente en atolones remotos, lugares lejanos, aislados y, en teoría, fuera de la vista del mundo. Pero claro, fuera de la vista nunca significa fuera del radar. Una organización llamada Greenpeace decidió intervenir. Activistas, idealistas, gente que pensó que quizá detonar bombas nucleares en medio del océano no era la mejor idea del mundo. Así que hicieron lo que cualquiera con determinación y algo de valentía haría: protestar. Y aquí entra en escena un barco, el Rainbow Warrior, un barco civil, no militar, no armado. Su objetivo era simple: acercarse a la zona de pruebas y llamar la atención internacional. Nada de ataques, nada de violencia, solo visibilidad. Pero para el gobierno francés aquello era un problema de imagen, un problema político y sobre todo un problema que había que hacer desaparecer. Lo que ocurrió después parece sacado de una película, pero fue completamente real. Agentes del servicio secreto francés viajaron hasta Nueva Zelanda, donde el barco estaba atracado. Se infiltraron, prepararon explosivos y una noche, sin previo aviso, colocaron cargas en el casco. 2 explosiones. El barco se hunde. Un fotógrafo, Fernando Pereira, muere. Y durante unas horas todo es confusión. Porque claro, nadie espera que un gobierno aliado haga algo así en territorio extranjero, mucho menos contra una organización civil. La reacción inicial de Francia fue negar cualquier implicación. Nada nuevo bajo el sol. Pero el problema es que esta vez las cosas no estaban tan bien cubiertas. La policía neozelandesa empezó a investigar. Detuvieron a varios implicados y poco a poco la historia empezó a desmoronarse. Era demasiado grande para ocultarlo, demasiadas pruebas, demasiadas preguntas, demasiadas miradas encima, y al final, lo inevitable. Francia tuvo que admitir su responsabilidad. El escándalo fue enorme, internacional, incómodo, porque ya no se trataba solo de pruebas nucleares, sino de hasta dónde estaba dispuesto a llegar un gobierno para protegerlas.
Y aquí viene la parte más fría de toda la historia. Esto no fue un error, no fue un accidente, fue una operación planificada, pensada, ejecutada, aprobada, todo para silenciar una protesta. Al final, Francia pagó compensaciones, pidió disculpas, y el caso pasó a la historia como uno de los ejemplos más claros de cómo incluso democracias consolidadas pueden cruzar líneas muy peligrosas cuando sienten que algo amenaza sus intereses. Porque esa es la clave de todo esto. No se trata solo de secretos, se trata de decisiones tomadas en la sombra, que tienen consecuencias muy reales. Y si algo deja claro esta historia, es esto. A veces lo más peligroso no es lo que un gobierno oculta, sino lo que está dispuesto a hacer para que nadie lo descubra.